Con el miércoles de ceniza, hemos comenzado el tiempo fuerte de 40 días, la Cuaresma, que nos conduce hasta el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, misterio fontal del cual brota la vida cristiana y del cual nosotros somos partícipes por el bautismo. La Cuaresma es un tiempo de renovación de la experiencia fundante, un tiempo en el que la Iglesia hace revisión de vida y redescubre la belleza del haber sido unidos a Cristo por el bautismo. Las lecturas de este tiempo fuerte están puestas aquí para ayudarnos a descubrir esta riqueza del ser cristianos, de nuestro bautismo. Nosotros que hemos sido bautizados en la muerte y resurrección de Cristo, inmersos plenamente en su existencia de Hijo. El ordenamiento de las lecturas que escuchamos en este tiempo sigue un criterio diferente al que quizás ya nos habíamos acostumbrado en las 8 semanas anteriores del tiempo ordinario. Tenemos que hacer un pequeño ajuste mental para captar la propuesta. La proclamación del Evangelio nos llevará por una ruta que iremos aclarando paso a paso, pero de la cual podemos decir que traza un gran arco, que comienza con el relato de la victoria de Jesús ante las tentaciones y que culminará con su gran victoria sobre el mal, sobre el maligno, que procura nuestra muerte. Y esta victoria la proclamaremos el gran día de la resurrección. Comenzaremos pues con el relato de las tentaciones y de la victoria de Jesús en el desierto, que en este año leemos en el Evangelio según San Lucas. La primera lectura, atención, no estará necesariamente en directa correlación con el Evangelio. Pero como ya he dicho en otras ocasiones y lo seguiré repitiendo, existe la unidad de la palabra y por eso alguna conexión podremos encontrar. Pero no está puesta intencionalmente en correlación con el Evangelio. Se delineará otra ruta que es muy importante, que está a la base de todo lo que en Jesucristo ha tenido su cumbre. Recorreremos el camino de la historia de la salvación a través de 5 pasos decisivos en la historia bíblica. Este año, siguiendo el ordenamiento del ciclo C, vamos a hacer este recorrido histórico salvífico comenzando con una síntesis, con la confesión de fe fundamental que hace la memoria de los inicios. Lo leeremos en Deuteronomio capítulo 26, 10 al 4. De aquí pasaremos por Abraham, segundo domingo, por Moisés, con su vocación en el Sinaí, desde donde comenzó el camino del Éxodo, es el tercer domingo, el cuarto domingo por Josué, cuando el pueblo entró a la tierra y se creó la liturgia pascual. Luego llegamos en el quinto domingo a la gran proclamación profética. Esta profecía que sigue resonando en cada situación histórica de Israel, con el anuncio de la novedad futura por parte del Dios que hace nuevas todas las cosas. De esta manera nos acompañarán Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Josué e Isaías. El Salmo responsorial nos llevará siempre a poner en oración lo que hemos escuchado en la primera lectura. Y en la segunda lectura veremos la actualización eclesial cristiana de este arco de la obra de Dios en la historia, siempre por medio de la predicación del apóstol Pablo a sus comunidades. Escucharemos lecturas de las cartas a los romanos, a los filipenses y de la primera y segunda Corintios. Sigamos en esta ocasión, y permítame hacer este planteamiento, las lecturas en el orden en que son proclamadas en la liturgia de este primer domingo de Cuaresma del ciclo C. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, en el capítulo 26, versículos 4 al 10. Como ya vimos, la primera lectura del primer domingo habitualmente tiene que ver con los orígenes, un evento fundamental que está a la raíz de la historia de la salvación. Este año leemos un texto que los estudiosos han definido como el credo histórico de Israel.
Veamos el contexto y lo que ocurre. Se trata de una liturgia agrícola. Moisés, por boca del predicador deuteronomista, regula esta liturgia dando indicaciones precisas dirigidas al oferente, que es un campesino, sobre cómo comportarse una vez que ha cosechado los frutos de la huerta o de su campo. Comienza diciendo primero que el sacerdote recibirá de las manos de este peregrino la canasta que trae como ofrenda y la deposita delante del altar del Señor. Paso siguiente, el oferente pronuncia unas palabras que expresan su reconocimiento del Señor, porque este fruto proviene de la tierra que ha sido dada por Dios a su pueblo. Es como si dijese, no traería esta canasta de frutas si el Señor no nos hubiese dado esta tierra. Reconozco esta obra que el Señor ha hecho, ofreciéndole en signo de gratitud una parte de la cosecha. Para el hebreo, el don de la tierra es el don fundamental, y es de esto de lo que hace memoria, y es haciendo memoria de esta realidad histórica como se proclama la fe. El texto continúa con la fórmula que se debe recitar en este momento. Se trata de un texto muy antiguo que todo israelita piadoso debía saber de memoria. Cuenta en síntesis los pasos fundamentales de la historia de Israel. El punto de partida es, mi padre era un arameo errante. Esto es, pertenecía a una familia de, en hebreo, Obed, que significa nómadas o seminómadas, que no poseían tierra, o que andaban errantes, que erráticos también, que andaban de un lado para otro en búsqueda de pastajes para sus rebaños, tratando de encontrar cada vez una mejor ubicación. Es importante que el campesino cuente esta historia, como si hubiese ocurrido una generación antes de la suya. Por eso dice Abí, mi padre. No dice mi abuelo o mis antepasados, no, mi padre. ¿Y quién era este padre? Mi padre era un arameo errante que no tenía tierra. Y sigue, bajó a Egipto y se estableció allí como emigrante, con pocas personas, pero se convirtió luego en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Enseguida comienza la historia del Éxodo. Un detalle interesante es la manera como lo dice. Cuenta una historia ocurrida muchos siglos antes, como si él lo hubiese vivido también, narrándola en primera persona, como quien dice, esta es mi historia. Él dice, los egipcios, escuchen bien, nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor. Y sigue con la palabra nos y nuestro. Y entonces el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El orante se siente solidario con sus antepasados. Siente ese dolor como si fuera él el que estuviese en Egipto oprimido, pero también siente el interés de un Dios que escucha y que mira a su pueblo. Y este es el punto central. El Señor ha intervenido en nuestro favor. Él nos sacó de Egipto en medio de grandes prodigios, y sigue con el nos, y nos trajo a esta tierra que emana leche y miel. Este piadoso campesino, que vive de su trabajo de labrador y de pastor en la tierra de Israel, se presenta como un protagonista de la historia. Es claro, él no estuvo en Egipto, ni tampoco vivió esa epopeya de la liberación en el Éxodo. Y sin embargo dice, nos sacó, nos trajo. Él simplemente ha cultivado su campo y tiene ahora en sus manos una buena canasta de frutas resultante de la cosecha. Pero él hace memoria de lo que ha ocurrido antes, sintiéndose parte de un hilo conductor. Lo que está diciendo es que para llegar a este punto, otro
ha trabajado por mí. El Señor, sobre todo, ha trabajado por nosotros. Hoy gozo del resultado de lo que el Señor ha hecho por mí. Y concluye, por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Y dicho esto, el orante hace una postración en la presencia de Dios. ¿Por qué leemos esta confesión de fe de Israel? En el inicio está el reconocimiento agradecido de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eso es una profesión de fe según la Biblia. La declaración de la obra de la salvación dada a nosotros por gracia. No es recitando una doctrina, una teoría, sino contando la historia, narrando una historia de la cual somos partes, contando la vida, esta vida que vivimos y en la cual identificamos la presencia real de Dios. El credo histórico de Israel es modelo de nuestra fe. El credo a la raíz de los hechos. Creo en el Señor que me ha liberado, que me ha traído aquí donde estoy, que me ha dado la tierra. El Señor ha hecho mucho por mí. En el primer domingo de la Cuaresma, retornamos a las fuentes, a las raíces de nuestra historia, confesando en ella la presencia salvífica de Dios. Y nosotros, los cristianos, volvemos a la raíz del bautismo. Hemos sido bautizados. Hemos recibido la gracia y la salvación. En consecuencia, traemos al Señor, como en esta lectura del Deuteronomio, los frutos que hemos producido del don de la gracia que el Señor nos ha dado. El salmo responsorial está tomado del Salmo 91, 90 en la liturgia. Con este salmo le pedimos al Señor reiteradamente: quédate conmigo, Señor, en la tribulación, o sea, a la hora de la prueba. El Salmo nos presenta a otro orante, otra liturgia, otro orante que viene al templo y se postra ante el arca de la alianza, en cuya tapa, en cuyo cobertor, estaban representadas las alas de los querubines. Este orante se pone al abrigo de estas alas, seguro de que el potente Señor de la Gloria le acompañará y le garantizará su protección en las dificultades. Al orar con este salmo, podríamos fijarnos al menos en dos detalles. Uno, es como una especie de conversación entre tres personas. Miren, comienza con el Israel que habla. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Más adelante escuchamos la voz de los sacerdotes del Templo de Jerusalén, que transmiten un reconfortante oráculo divino al orante, un mensaje de parte de Dios. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en sus caminos. Y sigue, no te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece sobre piedras. Finalmente, Dios se pronuncia y dice, si oye la voz de Dios directamente, se puso junto a mí, lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Y sigue todavía diciendo más. Es una conversación entre tres: Israel, los sacerdotes que son los mediadores y el mismo Dios. Segundo detalle. Este salmo que asegura la protección de Dios para su fiel es el mismo salmo que es citado por el diablo en el relato de las tentaciones de Cristo, cuando lo lleva al pináculo del templo de Jerusalén y lo invita a arrojarse al precipicio que está del lado del torrente Cedrón. A lo cual Jesús responde con otro texto de la Escritura que está en Deuteronomio 6:16: no tentarás al Señor tu Dios. Está tomado de este salmo, el que hoy recitamos como salmo responsorial. Jesús es el Hijo fiel,
que se abandona en su Padre Dios. Como el orante del Salmo, su seguridad en Él es total. Por eso mismo no necesita pruebas. Por eso mismo no hace de la palabra de su promesa, la de Dios, un talismán para estar protegido de peligros, ni jugará a exponerse a situaciones para demostrar su condición divina. Él más bien se abandonará como hijo en los brazos de su Padre. Como dice el Salmo al inicio, Dios mío, confío en ti. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 10 versículos 8 al 13. Atención con el tema. La primera lectura nos presentó el credo de Israel. Vamos a ver ahora el credo cristiano. El credo histórico de Israel encuentra ahora en el texto de la carta a los romanos que proclamamos una correlación. El credo histórico del cristiano que dice que Jesús es el Señor. Dios lo resucitó de entre los muertos. Y así como en la primera lectura, tenemos ahora otra síntesis, una síntesis del credo cristiano que tiene en el centro un acontecimiento de salvación. Al credo de Israel le sigue entonces el credo cristiano que se profesa recitando la historia de la muerte y resurrección de Jesús. Como dice Pablo, si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pongámosle atención al contexto. Pablo ofrece esta enseñanza en el contexto del debate entre cristianos convertidos desde el judaísmo y otros del paganismo. La cohabitación entre cristianos, étnico-cristianos y judío-cristianos dentro de las comunidades era difícil. Suscitaba problemas. ¿Qué es? La cuestión era esta, ¿qué es lo que lo hace a uno realmente salvo? Para los judíos era la práctica de la ley. Por eso jalaban mucho esta cabulla en las comunidades, la ley. Y Pablo dice, no, no, lo que nos hace cristianos es el bautismo. El bautismo en el nombre de Jesucristo no es la circuncisión, no es la pertenencia al pueblo hebreo, es Jesucristo. Bautizados en el nombre de Jesucristo, a quien reconocemos como Señor. En el texto podemos distinguir entonces, pongámosle cuidado, un qué y un cómo. O sea, el contenido y la manera de la profesión cristiana, cómo se llevaba a cabo en el ritual del bautismo. Comencemos por el qué, el contenido. Pablo tiene en mente la profecía de Joel en el capítulo 3, versículo 5, que dice, y todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán. Pues bien, este título de Señor, Kyrios, se dice en griego, que es propio de Dios en el Antiguo Testamento, se le reconoce ahora a la persona de Jesús. Y no a cualquier Jesús, sino al Jesús de la pasión, quien fue resucitado. La referencia narrativa de lo que ha tenido lugar en Jesucristo muerto y resucitado, Señor, es el núcleo de la fe cristiana. Es viviendo en primera persona, también como en la primera lectura, en primera persona, esta historia pascual, así es como el Señor nos salva. En nuestra profesión de fe, entonces, está el recuerdo de lo que ha sido hecho. Jesús ha sido resucitado de entre los muertos. Él es el Señor. A nuestras espaldas está este acontecimiento de gracia que garantiza nuestra salvación. No se trata de la memoria de un pasado. Cuidado, ¿eh? No es una obra de teatro, un recuerdo como quien repasa un álbum fotográfico de familia. No, se trata de una realidad vigente, actual, presente. Recordarlo es reconocer este hecho teniendo como el que tiene todo su efecto salvífico en nuestra vida.
Y esta es la primera etapa en el camino del desierto de la Cuaresma. La tentación es el olvido, como si nada hubiese pasado. Desconocer una historia que nos hace ser lo que somos. Ese es el camino de la Cuaresma, esta recuperación de la memoria. Y ahora viene la cuestión del cómo. ¿Cómo entra en nuestra vida? ¿Cómo pasa a reconfigurar nuestra existencia? Observemos la manera como Pablo dice que se hace la profesión de fe. Él dice, profesando con la boca y creyendo con el corazón. Aquí cita de nuevo, otra vez, el Antiguo Testamento. Ahora, esta vez de manera explícita. Él está citando un texto de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 14, que dice, el mandamiento está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, para que lo pongas por obra. Pablo la relee esta cita de esta manera. Él dice, si profesas con tus labios que Jesús es Señor, y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hay tres particularidades en este enunciado fundamental. Primero, para el Deuteronomio, se trataba de la ley que había que practicar para estar en perfecta sintonía, relación con Dios. Para Pablo ya no se trata de la ley, sino del mensaje de la fe en Cristo Jesús. Segundo, que hay una buena noticia que se recibe en el bautismo. Esto es, que sin méritos de nuestra parte, la salvación nos ha sido dada gratuitamente por Dios. Y tercero, es de cuatro. Tercero, que para recibir esta gracia, lo único que se nos pide, ¿saben qué es? La fe. Se nos pide recibirla libremente en la fe, esto es, creer. Y cuarto, notemos cómo se pone en paralelo el corazón y la boca. En la antropología bíblica es una manera de referirse a la persona entera, pero hay acentos. Pablo dice que el corazón cree y la boca profesa. Con el corazón se cree para obtener la justicia, dice el apóstol, que es lo mismo que decir la salvación en el lenguaje bíblico. Se cree para obtener la justicia, la buena relación con Dios. Y la boca expresa la plenitud del corazón, expresa la propia fe y así obtiene la salvación. No la conquista, la recibe como una gracia. Pues bien, esto es lo que ha ocurrido en el bautismo cristiano. Para los primeros cristianos, este era el punto alto de la celebración del bautismo en la noche de la Pascua. Para los que hemos sido bautizados de niño, como yo, antes de recibir el agua del bautismo, nuestros padrinos, en su condición de adultos creyentes, hicieron por nosotros la profesión de fe. Solo hay bautismo si uno afirma creer. El gesto sacramental del agua confirma lo que el Señor ha obrado en uno. Y nos preparamos en esta Pascua para renovar, y ahora con nuestros propios labios, ya no nuestros padrinos, nosotros, nuestra fe, con la boca y con el corazón. La tentación, ¿saben cuál es? La de procurarnos una salvación por cuenta nuestra. Una especie de fe a nuestra medida, acomodada a intereses o esquemas mentales que vienen de otro lado menos del Evangelio. Esa es la peor tentación de una vida cristiana desfigurada. Recuperemos, pues, las raíces. Redescubramos nuestra pertenencia al pueblo elegido de Dios y con el corazón y con los labios hagamos nuestra auténtica profesión de fe en Él. Es una manera de salir de nosotros mismos y de ponernos con absoluta confianza en las manos de Dios, para que sea Jesús nuestro Señor, el Señor que eleva y que dirige nuestras vidas. Y terminamos, el texto más importante del domingo es el Evangelio. Pues llegamos al Evangelio.
Lucas capítulo 4 versículos 1 al 13. Como ya lo hemos dicho desde el inicio, en el primer domingo de Cuaresma leemos uno de los tres relatos de los evangelios sinópticos. Este año, el año C, leemos la versión de Lucas. El relato de las tentaciones es un relato que técnicamente pertenece a lo que se llama la doble tradición. O sea, probablemente proviene de una fuente hipotéticamente llamada Q, Quelle en alemán, fuente, que Mateo y Lucas, los dos evangelistas, conocen, pero cada uno transmite con sus propios matices. El relato está construido como un texto didascálico que muestra a través de la cita de algunos pasajes del Antiguo Testamento la manera como Jesús interpreta las Escrituras y su misión mesiánica en fidelidad al proyecto del Padre Dios. Jesús es sometido a pruebas que le plantean el camino de un Mesías milagrero, rico, poderoso, que asombra con espectáculos, y Jesús vence estas tentaciones. Este relato didáctico escenifica dichas tentaciones, pero sobre todo nos lleva a observar la manera como Jesús vence estas sugerencias diabólicas. ¿Cómo escoge más bien el modo de ser Mesías según el proyecto de Dios, no según los gustos populares, sino según el proyecto del Señor? Fijémonos en cuatro detalles característicos de Lucas. Uno, en el contexto de la narración del Evangelio de Lucas hay un detalle que da la clave de lectura, y es la de la filiación. En el bautismo en el Jordán, Jesús ha sido presentado como el Hijo de Dios y ungido por el Espíritu Santo. Enseguida Lucas ha insertado, él lo tiene así, la tabla de la genealogía de Jesús, el árbol genealógico, la cual lleva a Jesús de generación en generación hacia atrás para remontarse hasta el mismo Dios, del cual Él es el Hijo. Y cuando llega a este punto, Jesús es Hijo de Dios, lo ha dicho por segunda vez, el Espíritu Santo que ha recibido en el bautismo, lo conduce durante una cuarentena, 40 días en el desierto, donde la primera y la tercera tentación consisten en poner a prueba esta condición filial. El diablo le dice, si eres hijo de Dios. Lo dice al comienzo y al final, enmarcando todo el relato de las tentaciones. Y este es el tema. Después del bautismo, Jesús escoge el estilo para seguir. Recusa otros estilos que en la mentalidad de la época eran considerados oportunos, válidos, exitosos, pero que Jesús considera como diabólicos. Son estilos que ponen el palo en la rueda, que obstaculizan el proyecto de Dios. Segundo detalle, el orden de las tentaciones. A diferencia de Mateo, Lucas invierte la tentación en la montaña con la del templo. De manera que la última tentación tiene lugar en la ciudad santa de Jerusalén y en el ámbito del templo. Lucas presenta a Jerusalén como la meta de todo. Lo vemos en este Evangelio de Lucas desde el comienzo, desde la infancia de Jesús. Recién nacido es presentado, ¿dónde? En el templo de Jerusalén. Allí iban todos los años como peregrinos María y José, y entendemos que el niño. Pero a los 12 años tenemos un relato específico cuando Jesús se pierde en el templo. Bueno, ya esto lo hemos comentado. Y luego, de la mitad del Evangelio en adelante, vemos a Jesús haciendo un largo viaje de peregrinación pascual que ocupa casi la mitad del Evangelio. El relato de los de las tentaciones nos lleva en esta misma dirección. Un recorrido geográfico. Primera tentación en el desierto. Segunda tentación en la montaña. Tercera tentación en Jerusalén. Desierto, montaña, Jerusalén. Tercer detalle. Después de que Jesús ha vencido todo tipo de tentaciones, dice que el diablo se alejó de él hasta el momento fijado. En griego se dice hasta el kairos. Kairos.
versículo 13 del capítulo 4 de Lucas. Es como si el diablo y Jesús se pusiesen una cita en Jerusalén, en el tiempo de la pasión y de la cruz. Allí tendrá lugar el combate cósmico en el que el diablo será vencido definitivamente. El diablo aprovechará la debilidad del Cristo amenazado y moribundo para sembrarle dudas sobre el amor de su Padre. Y esta será la tentación final. 3 veces será interpelado por los jefes, por los soldados y por otro moribundo también crucificado, que le repetirán la misma frase: bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. Pero Jesús no se bajó. Jesús no pensó en su propio bienestar, más bien se abandonó en las manos del Padre, aún en un infinito sufrimiento. Y esto es lo que Jesús hace desde el inicio. Y nos lo presenta muy bien el relato de las tentaciones iniciales, las cuales Jesús rechaza tajantemente. Y así como lo hace aquí, lo hará de nuevo y de manera definitiva sobre la cruz. Cuarto y último. Vale la pena observar, ahora sí creo que estaban esperando este momento, la naturaleza misma de las tentaciones. Después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán en medio de pecadores y antes de comenzar su predicación en Galilea, el Espíritu ha llevado a Jesús al desierto, el lugar del hambre, de la sed, de la soledad, de la tentación, donde se abandonan los ídolos y se reconoce la presencia del Dios único y viviente. De esta manera Jesús rehace los 40 años de Israel en el desierto. Y Jesús va impulsado por el Espíritu Santo y hace el camino de 40 días sobre estos mismos pasos de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Es el camino de Israel y es el camino de Jesús. ¿Qué pasa para entrar a la tierra? Así como también eh, este fue camino de Moisés y también camino de Elías, 40 días en el desierto antes de encontrar a Dios que se manifestaba en el Sinaí. De esta manera Jesús está recapitulando en su vida la historia de fe de los padres, de la ley y de los profetas. Vuelve también a los orígenes, tema de hoy, y vence la primera tentación. La primera tentación es la pulsión erótica, que impulsa a vivir a toda costa y que comienza por la boca, aún acudiendo al milagro que cambia las piedras en panes. Jesús tiene otro principio de vida que contrapone, citando Deuteronomio 8:3, no solo de pan el hombre vivirá. La segunda tentación también es vencida. Está ligada a otra pulsión del corazón humano. Vamos a llamarla en latín la libido possedendi, la que hace desear todas las riquezas de la tierra. Quiero ser el más rico, el más poderoso, y tener el control político que avasalla al resto del mundo. Soy mejor que todo el mundo. Pero a cambio de un pacto que adore al demonio. Porque el demonio es el administrador de las riquezas y del gobierno de este mundo, al cual siempre se llega con artimañas. En el mundo, el demonio se presenta como el que da las riquezas a quien él quiere, o mejor, a quien se le arrodilla. Y Jesús, nada. La tercera tentación es la que es suscitada por otra pulsión. Vamos a llamarla la libido dominante. Jesús es tentado de acudir al éxito, lo que llamamos la realización, ¿no? Ser exitosos, reconocidos. Lograr éxito y reconocimiento por medio de milagros. Acciones entendidas aquí no como signo del reino, que son los milagros en principio, sino como acciones prodigiosas, espectaculares. El Mesías del show, ¿no? Que mantiene a la gente reunida como en un gran concierto, para imponerse ante otros de una forma contundente como el Mesías enviado de Dios. Y así todo el mundo creería en él inmediatamente. Pero de esta manera no seguiría el camino
de humildad y de profunda humanidad que Dios le había asignado desde el nacimiento de María Virgen hasta la cruz, hasta la muerte y resurrección. En realidad, Jesús rechaza todas las tentaciones para hacer la voluntad del Padre, en condición de hijo. Y al diablo, Jesús se le contrapone con la fuerza de la palabra de Dios, de la cual él es nutrido. Esta palabra de Dios que lo hace libre, esta palabra de Dios que lo sostiene siempre, como lo ratifican las tres respuestas de Jesús, todas tomadas del mismo libro, del libro del Deuteronomio. Deuteronomio 8:3, 6:13 y 6:16. La cuaresma es un tiempo de prueba que más que nunca nos pone frente a tentaciones que debemos combatir. Y nuestra arma es la palabra de Dios y la oración. Combatamos con la palabra de Dios y la oración contra las pulsiones malvadas y con Cristo, el Hijo, seremos vencedores. En fin, terminemos. El tiempo de la cuaresma nos invita a un camino de mayor reflexión, al desierto como tiempo de recogimiento, como momento de prueba, de revisión de vida, para acompañar al Señor en su opción decisiva. Es junto con Jesús que comenzamos este tiempo de discernimiento. El relato de las pruebas de Jesús en el desierto nos enseña a distinguir los espíritus, con E minúscula y en plural, a reconocer lo que viene del Espíritu con E mayúscula y en singular, del Espíritu de Dios, que es bueno, de lo que viene de otros espíritus negativos, diabólicos. El diablo le ha propuesto a Jesús una vía para cumplir su ministerio mesiánico. También el diablo tiene un proyecto. Inclusive lo fundamenta en referencias bíblicas. ¡Qué horror! Pero Jesús sabe reconocer dónde está el maligno y escoge el camino del Padre, el camino de Dios. Llevemos a cabo este discernimiento en este tiempo de Cuaresma, que es como un gran retiro espiritual de 40 días. Así como el pueblo de Israel, así como Jesús en vista de una travesía pascual. La mirada está en la Pascua, donde acogiendo la victoria de Jesús muerto y resucitado, renovamos nuestro bautismo, nuestra experiencia fundante, nuestra unión profunda en la persona de Cristo, en la victoria sobre la muerte en su resurrección. Miren, es como si nos preparásemos para recibir el bautismo otra vez, mejor, para renovar nuestro bautismo conscientemente en la Pascua. Y para esto las lecturas nos hacen la catequesis bautismal, para que entendamos toda la riqueza de este acontecimiento. Porque nuestra vida ha sido sumergida en la existencia del Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso, como Él y junto con Él, somos tentados. Pero hoy decimos en este primer domingo de la Cuaresma, pero nuestra es su victoria. Que este sea un camino de fe, de elección, de valiente decisión para vivir en sintonía con el querer de Dios. Buena Cuaresma, buen camino de conversión, con mayor razón en este año santo, jubilar, que cambie nuestra vida y nos cure de nuestros pecados. Feliz domingo.